Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos haciendo nuestra reflexión principalmente desde el capítulo 21, estamos haciendo poco a poco para poder entender más profundamente lo que significa este encuentro de Pablo personalmente con el Señor por una parte, pero por otra parte las dificultades. Porque ya veo capítulo 22, veo ya el discurso de Pablo, que es un discurso de autodefensa. Pablo es arrestado en el capítulo 21, versículo 27, tiene problemas con aquellos judíos, dice, que provenían de Asia, que lo vieron en el templo. Entonces reunieron a toda la gente y le echaron mano. Y ahí es donde le acusan, y le acusan de 4 cosas. Que él dice que ha enseñado por todas partes contra el pueblo, es decir, contra Israel. Y primer falta es peleña acusación. Coñe, vayan de cuando y cuasin, vayan de ven de parte de. Y luego contra la ley, es decir, contra Moisés, diciendo nosotros no necesitamos vivir de la ley de Moisés, cuando me cambia pama uma Jesucristo, o pama el Antiguo Testamento, añadeña moñe punuma la y pajumía. Y luego también contra ese lugar, es decir, también contra el templo. Como que el templo ya ha pasado, el templo ya no tiene necesidad, ¿verdad?, de existir, según esto que están acusándole a Pablo. Y luego el hecho de introducir a los griegos también al templo, es decir, a los paganos. Entonces no hay la Ipajúa, sino que antes lo veamos hoy, y Cuajina, de Yaguarecoma en el capítulo 15, hoy me acuerdo la problema, o mejor dicho, en el capítulo 15, Pablo ya se acercó con algunos de la comunidad donde él con Bernabé era en aquella oportunidad, por decirlo así, o luchando por su derecho de cómo ellos estaban predicando y qué es lo que estaban predicando. Hoy a ver si estamos o no estamos en el camino. Peapio la ñande yara hoy potaina, peapio orela oromombe uana, oromombe upona y cojinata y comba, ¿verdad? Algunos de los que habían bajado de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según las costumbres de Moisés no se podían salvar. Como se suscitó una gran discusión y debate de Pablo y Bernabé contra ellos, decidieron que Pablo y Bernabé, junto a algunos otros de ellos, subieron a Jerusalén para consultar a los apóstoles
y a los ancianos sobre este asunto. Bueno, eso es lo que nosotros encontramos ahí y eso es lo que nos hace entender muy bien también en este discurso que Pablo está haciendo. Se hizo ya todo un camino, pero hoy algunos no entendían, no entendese. Ya me acuerdo cuando oía ella de pues te va a llevar. Hoy mante oía ahí no entendese ya lleva. A pesar de todo lo que significa el renovarnos. Pero ¿por qué, queridos amigos, eso? Opéate con teña de ya esa pona ya mi uva ya pues no ya lleva peña ya esa mi move bala ñande ya yeta hoy move bala ya yeta o nos quedamos siempre de una manera muy tradicional, muy dura y además sin entender muchas veces lo esencial y lo fundamental de la vida cristiana. Entonces, ya pues ta bebina, ya pa bebina, indica tuña se un bebina. Aquí nos había presentado ya Pablo todo el camino, como el Señor se le presenta. Yo soy Jesús de Nazaret, el que tú persigues. Los que iban conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz que me hablaba. Esto también era muy interesante ayer. Está con ella, ya después te ve, aunque te ya es huella, te cu ya es te cu, está con ella hoy de shai cuapa hoy. Homiago, y señan de ina se lleva hay cuapa hoy, necote la agendú, las otras cosas, porque aquí te dice después, pero no oyeron la voz que me hablaba. No oyeron la voz que me hablaba. Entonces, estos son los famosos que miran y guau, que ya entienden todo, pero no entienden ni los mensajes. O sea, no llegan a lo esencial y a lo fundamental. Apea ñande ñangarecoa porque ñande ya yuhu formal hina apea la ñandera pepe ya yuhu formal hina ñandera debe. Que miramos, pero después en el fondo no llegamos a lo esencial y fundamental. Upeago y Zeina, escuchar. Shema Israel. Volvemos enseguida con más. Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Señor, no olvidéis tan pronto mis grandes males. Poned en mejor recaudo vuestros regalos. Que no sea licor precioso que se derrame. La gracia puesta en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. ¿Por qué me confiáis con tantas joyas preciosas? ¿Acaso queréis perderlas por mis descuidos? ¿Acaso no veis que soy tierra desastrosa? Que más que enterrar talentos los doy perdidos. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado.
vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Tened compasión, Señor, de mi atrevimiento. Seguro que vos sabéis lo que hacéis conmigo. La lluvia de vuestra gracia jamás ha vuelto, sin dar el fruto abundante que habéis querido. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestra gracia y vuestro amor me han restaurado. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el capítulo 22 y hoy el versículo que seguimos es el versículo 13, que está muy unido, decíamos también en el curso anterior con el versículo 12. El versículo 12 nos habla de un tal Ananías, hombre piadoso según la ley y acreditado por todos los judíos que vivían allí, vino a verme. Y presentándose ante mí me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. En ese mismo momento pude ver. Queridos amigos, este versículo 13, importante, comienza con el verbo venir a verme. Vino a verme, es decir, aquí hay un movimiento de esta persona que se llama Ananías. Ojo, llevo ella, oye, preocupa. Dios mismo que se le presenta ciertamente a Ananías también. Dios mismo que se le presenta en esa visión. Cuando anda ya de copaya lleva sino que es un hombre unte ande y paya lleva y ande copaya ya se llama en el capítulo 9 cuando estuvo la conversión de Pablo. Él nos comentaba directamente que es Ananías el que vendrá. Entonces, en el versículo 10 del capítulo 9 ya nos había hablado de Ananías. En Damasco, dice, vivía un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión, esa visión vemos, en el capítulo 22, sino que imagina, estamos en una situación bastante delicada y quedan todos los detalles, a pesar de que tenemos otros pequeños detalles que tampoco habíamos leído o reflexionado en el capítulo 9. Esa es entonces la técnica más bien de todo lo que significa también una narración catequética, en este caso San Lucas, ¿verdad? San Lucas es un gran catequeta, bueno, entonces en este versículo 10 del capítulo 9 decía que en Damasco vivía un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión a Ananías, él respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate, ve a la calle recta y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo.
Él está orando y él ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y le impone las manos para hacerle recobrar la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho a muchos de este hombre y del mal que ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y ahora ha venido aquí con poderes de los sumos sacerdotes para encadenar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: anda, porque él es para mí un instrumento escogido. Él llevará mi nombre entre las naciones, los reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por causa de mi nombre. Ananías entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: Saulo, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recuperes la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recuperó la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recobró las fuerzas. ¡Qué espectacular! Peña de ella ya lleva en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, como ya hemos estudiado. Lleva peña tu lleve, pepe, mañana, versículo por versículo. Va, esa va peña de yara la oye, sacaña de lleva. Esa va peña de yara, En este caso le está dando esa fuerza espectacular de nuevo, nada más y nada menos que a dos grandes discípulos en visión. Primero Ananías, aunque no señor, a veces ya está en está ahí, y ahí ahora yuga de hipotasia año en donde vive. Pero claro, Ananías, como cada uno de nosotros también muchas veces no entendemos, ¿verdad?, cuál es la voluntad de Dios. Va peña de ya la esa caña de Ina. Y eso no sucede con nosotros. Muchas veces nosotros queremos escatimar, ¿verdad? Que sea lleva. Lo que sin embargo el Señor ha elegido para que pueda hacer todo un camino también de salvación. Y eso es lo que aquí está haciendo Dios, tanto con Ananías y principalmente con Saulo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, NGO. Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la Palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión La Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. Viernes 20 de septiembre, La Conquista de Jericó. Inscripciones al 0982 40 80 10. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. Conversando en Ñandeyarañe con el doctor Pablo Andrés Melgarejo, que es abogado del Tribunal Eclesiástico. Principalmente, él está trabajando en este tribunal para acompañar la nulidad matrimonial. Entonces estamos conociendo los pormenores de lo que significa hacer este proceso. Entonces, doctor Pablo, quisiera justamente preguntar eso. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo hay que hacer? ¿Desde dónde hay que comenzar cuando uno ve que ese matrimonio realmente lo ve así, ¿verdad? Que fue nulo. Exacto. Más que nada, de inicio, digamos, generalmente la gente que recurre a solicitar la nulidad canónica es porque quiere vivir a plenitud su condición de cristiano, ¿verdad? Claro. Quiere comulgar, quiere ser padrino,
tener ahijados. Claro. O sea, realizar una vida normal. Restablecer un poco entonces su vida cristiana. Exactamente, su vida cristiana. Y en ese sentido, nuestra Madre Iglesia nos permite esta situación. Claro. Nos permite perfectamente. Y ahí vamos a ver un poco las etapas, qué es lo que busca, cuál es la esencia, digamos, de un juicio de nulidad canónica. Lo que se busca es la verdad, nada más que eso. Se insiste a las personas que estamos trabajando en esto, se insiste siempre, digan a las personas a quienes asistan que cuenten la verdad de los hechos. Que no se trate de hacer como sucede muy comúnmente en la jurisdicción civil, digamos, en la parte del divorcio, en donde generalmente lo que uno puede inventar y generalmente tirar el fardo sobre el otro lado, ¿verdad? O sea, una situación de infamia, si se quiere, ¿verdad? Porque se está mintiendo. Claro. Acá se dice, hay que decir la verdad. Y en primer lugar, entonces, recurrir al párroco, lo primero, ¿verdad? Como parte de la parroquia, recurrir al párroco o a un sacerdote que puede aconsejarle a uno a cómo hacer. En primer lugar, para decirle, bueno, mira, me parece que tu caso es factible, dentro de lo que dice el código. Es posible y entonces, por supuesto, como yo suelo decirle también a la gente, vamos a pedir a Dios, dador de todo bien, que Él va a querer que esto sea así, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque Dios va a querer que ese cristiano que quiere retornar a plenitud, pues entonces que consiga, claro, con la ayuda, rehacer su vida cristiana. ¿Y cuánto tiempo dura este proceso? Además de recurrir al párroco, entonces se le orienta, el párroco, el sacerdote amigo ya le está diciendo, bueno, este es factible, no es factible. Correcto. Va mirando esto que usted estaba diciendo. Es cierto. ¿Y después qué hace? Se presenta se presenta el caso al tribunal eclesiástico, pero previamente nosotros tenemos preparado un formulario, un cuestionario de preguntas para profundizar un poco y ayudarle a la persona también a que vaya profundizando. Claro. Entonces ellos mismos escriben, se redacta el escrito de iniciación y se recurre, se presenta al tribunal, ¿verdad? Ahí es la etapa en donde la demanda se inicia en el tribunal eclesiástico, ¿verdad? Y ahí se presentan, por supuesto, con una carta poder para el abogado y algunos documentos que tienen que presentarse, no sé si te parece, lo mencionamos. Sí, importante, porque así la gente... así la gente sí. Un certificado de nacimiento, certificado de bautismo, certificado de matrimonio civil y de matrimonio religioso, y si tiene la libreta de la familia cristiana, donde generalmente se inscriben y se anotan todos los detalles. Y una cosa interesante para decirnos nomás, somos a veces descuidados, somos a veces con respecto a los documentos. Claro. Impresionante cómo hay gente que no sabe, por supuesto, ni tiene documento de su certificado de nacimiento, ni de bautismo, y eso se crea todo un problema, que hay una persona ahí que es muy formidable en la curia, en el arzobispado, que hace de notario y que tiene que procurar conseguir eso. Eso demora en demasía. Aparte, cuando se trata del interior, ni qué decir, ¿verdad? Entonces es importante nomás como consecuencia de esta charla que uno... Pero por eso es tan importante que nuestra gente sepa, ¿verdad? Entonces ya sabe que estos requisitos son muy importantes, ¿verdad? Para tener todo. Así mismo. Importante es que incluso vamos a ir poniendo nosotros en la pantalla, ¿verdad? Para decir, ¿verdad?
estas cosas, la gente que aprenda, que sepa. Así mismo es, sí. Y después, ¿cuánto tiempo dura? ¿Qué es lo que se va haciendo? ¿Se presenta al tribunal? Últimamente, un abogado que acompaña, sí, después evalúa y después hay algo breve, algo largo. Últimamente, padre, estamos bastante, digamos, contentos porque está durando menos tiempo que unos años atrás. Entiendo. Un año más o menos ya se puede tener. Eso es un tiempo que se puede perfectamente, porque después de la presentación, digamos, del escrito, sacan un decreto, que el decreto, le llaman decreto, así como en el juicio civil existen, por ejemplo, los autos interlocutorios, la sentencia, un decreto por el cual se acepta la demanda de fulano contra fulana, se acepta al abogado, etcétera, se notifica a las partes, se notifica, todas las actuaciones se notifican. Y acá quiero decir algo muy importante. En una charla que di una vez, un hombre que parecía un poquito tomado me gritó del fondo: esos son disparates y al final termina todo tema de dinero. Le dije: no es cierto. Realmente el tribunal eclesiástico es un tribunal serio, compuesto generalmente por 3 sacerdotes especializados en derecho canónico, generalmente, y con todos los elementos. Está el defensor del vínculo, que es también un sacerdote también especializado en derecho canónico, que es el que trata de decir: no, ustedes quieren nulidad, pero ese vínculo era perfecto. Ese defiende, ¿verdad? Claro, y entonces es la contraparte, como sería el fiscal en el derecho ordinario, digamos. Claro. Después viene la duda. Ahí viene la fórmula de duda. ¿Qué es la fórmula de duda? Es la fórmula dentro del Código de Derecho Canónico por el cual se plantea la nulidad. Claro. Entonces ahí se dice, bueno, se hace la fórmula de duda, después de eso viene ya la parte instructoria, aparecen ya la declaración de las partes. ¿Y qué pasa si no quiere concurrir una de las partes? Paciencia, no se le puede obligar. Claro. Pero se le notifica aún así. Por lo menos sabe, todas las partes se le notifica. ¿Y eso no hace que se atrase un poco más el proceso? Y probablemente sí, un poco, sí. Claro. Es distinto. Y si los dos más o menos se dan cuenta y entonces presentan en toda esa narración que usted estaba diciendo, ¿eso puede apresurar o...? Y tal vez, no sé si apresurar, pero sí, el Código de Derecho Canónico establece 2 formas de juicio. Ya. Uno, el juicio ordinario, que es el más largo. Ya. Y hay un juicio breve antes, ya, que se presenta cuando las causas son muy visibles, digamos, y puede ser fácilmente comprendida por los juzgadores. Claro. Y cuando la pareja presentan de común acuerdo, pero no poniéndose de acuerdo para burlar la verdad de los hechos, ¿verdad? Claro. Entonces ahí está la cuestión. Claro. Y esa es sí. Después ya viene la parte, si hay estudios psicológicos que realizar. Claro. Los alegatos. ¿Y eso tienen todo ahí también, los estudios psicológicos? ¿Tienen el personal? No, hay personal de afuera, afuera. Pero que apoye, el tribunal, también personal que ha sido juzgado, evaluado por el personal, por el arzobispado, y el tribunal designa a esas personas para juzgar la situación, para entender en la situación psicológica o psiquiátrica de esa persona. Y ahora, y cuando hay hechos que son contundentes, digamos, de lo que usted estaba leyendo aquí, ¿el proceso igual es largo o es más breve? Puede ser más breve. Más breve, o sea, porque son contundentes, claro, o sea, no hay mucho que decir, exacto, por decirlo así. No hay mucho que discutir, claro, digamos, exacto. Claro. Sí, porque la idea es, y como digo, últimamente
se está abreviando y eso también facilita a la gente. Claro, claro. Y es notable una cuestión que como elemento final querría, bueno, final de mi parte no, mencionar, hay personas que es notable, se vuelven con el tiempo como parte de un familiar del abogado cuando consiguió. Claro. Hay una relación muy cercana. Muy cercana. Claro, porque es un acompañamiento, es un acompañamiento pastoral. Realmente. Claro que sí. Porque ante situaciones en que encontramos que verdaderamente fue un sacramento nulo, y bueno, uno se libera verdaderamente de ciertas situaciones que se da cuenta que es insostenible, ¿verdad? Así es. Hay una persona en Ciudad del Este a quien hace poco salió su sentencia, ¿verdad? Porque cómo usa el juzgador, dice, consta el canon número tal. Claro. Eso quiere decir que eso fue probado. Claro. O no consta si no consta. Ya. A este hombre le salió le comuniqué y está tan feliz que ahora está preparando su matrimonio religioso en Ciudad del Este. Y bueno, y quiere que vayamos yo y mi familia ahí. Claro, o sea, se crea una cuestión. Un vínculo. Un vínculo. Por ese servicio, ¿verdad?, que se presta. Bueno, entonces así estábamos hablando con el doctor Pablo Andrés Melgarejo. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. De la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la brisa vienes tú, me acaricias, sé que eres tú, calmándome los miedos otra vez, pintándome un bonito amanecer, y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran, y siento así que si yo no estoy contigo, mi alma muere de a poquitos. Agradecida estoy, Señor, porque a tu lado solo tengo bendición. Agradecida estoy, me has dado tanto, secaste mi llanto. Gracias, Señor. Ya no hay frío, no hay soledad. De tu mano viene la paz. Me haces florecer para tu jardín. Lloras conmigo y luego me haces sonreír. Y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran. Y siento así que si yo no estoy contigo, mi alma muere de a poquitos. Agradecida estoy, Señor, porque a
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el capítulo 22, Hechos de los Apóstoles, y principalmente estamos centrados nosotros en este versículo 13, en este caso del capítulo 22. Aquí desde el 12 nos habla de un tal Ananías, que ya en el capítulo 9 hemos hablado de este personaje, y siempre a través de la visión. Peñan de Yara, Oikea lleva Peñan de Apunto Ume, Peñan de Yara, Umaje, Peñan de Ñame, Ape, entonces ñanemo Punane, Upe ñanemo Canina, Ñan de Dale será alguien de Ogana, ya poñan de Peja de Miande. Queridos amigos, este libro es maravilloso porque este es el libro de la comunidad. Opeare Movengo, la Jera, Hechos de los Apóstoles. Ni una yema oillas esa papeñan de Yara, Ñan de Noña, de Antoña, Ñan de bueno. Coanga opitaben de Pope, la evangelización, el evangelio. Operar con la palabra central, aveñan de ella, yuhuaina, Pablo Heijaja, ay de mí si no evangelizara, ay de mí si no anunciara a Jesucristo. Va eloicota se la cena mombe, uino, lleva, peñan de Yara, oye, pues y eso es lo que Pablo entonces ahora con tanto entusiasmo, ¿verdad? Está transmitiendo Pablo, está dando a conocer también a los demás. Y más aún, porque lo de Pablo es interesante, porque Pablo, al ser de esa comunidad que proviene, él es discípulo de Gamaliel. Y Gamaliel tiene toda una línea de la Torá del Antiguo Testamento que es la de Hillel. Y Hillel tenía esa visión de universalidad, es decir, la interpretación de la palabra de Dios, entender lo del pueblo elegido, que Dios ha elegido a su pueblo, pero ¿para qué? Para evangelizar el mundo, para evangelizar la humanidad. Da ese yo que fuera entonces así como podrían entender otros, ¿verdad? Los otros podrían entender simplemente que somos el pueblo elegido. Haya pita ñandeko ave, ñande grupito mite, ñande peta, ñandendeko ave. Ani entonces, ya ñande esa otro cuera. No. Da y etejineko ave, sino que toda esta visión de universalidad es la que ahora entonces San Lucas, al ser discípulo de Pablo, al ser discípulo de Gamaliel, al ser discípulo de la corriente de Hillel, nos hace entender la universalidad. Y por eso de ahí viene el nombre Catholicus, ¿verdad? El católico quiere decir universalidad. Upeai se hina lleva. Rey qua ponamba y vagina peña en su huevo, yamba, epa peñan de yara ni peña en su huevo, o mombe useñan de hina, hamba ella pañan de, ya poana. No es la religión entonces, como muchos dicen, nosotros somos católicos, pero en el sentido, ¿verdad? Hay muchos protestantes no entendéis que son sectas. ¿Por qué? Porque el interés son otras cosas. No es verdaderamente la evangelización. Hay un interés detrás de todo eso, ¿entiendes? Incluso, muchas veces uno no habla nomás así, pero ya los padres de la iglesia en su tiempo, ¿por qué ellos le llamaban justamente apóstatas? Y justamente porque salían del grupo, porque tenían sus intereses particulares. Los intereses particulares. Y hoy en día, en nuestra sociedad, los intereses particulares giran en torno a la platita, giran en torno a la economía. Nuestras organizaciones actualmente, entonces, utilizando, atención, utilizando la religión. Y eso es lo peor que puede existir,
Muchas veces, ñande ñambotinte la ñande santa, ya eguasuin baebeña, kinini, y decimos, y bueno, estamos dentro del consejo de iglesia, pero en el fondo, queridos amigos, ya ponen las cosas. Laña poeno la bolsillo, ajeno vetena laña de bolsillo ve la gente, o poeno, UPB entero de te ya popó y caballuya lleva, ya popó, en el pone. Entonces, en el fondo, encontramos ventajas económicas o vamos detrás de ventajas económicas. Y entonces dice que el mono, si vos le presentás cualquier cosa, lleve o pota la meo, la uta, y entonces esa pues, es nuestra realidad. Porque el cristianismo de por sí, queridos amigos, es mucho más exigente que simplemente de una organización donde comencemos a gritar y a decir Señor, Señor, sino que donde exista una verdadera conversión y seguimiento de Jesucristo. Volvemos enseguida con más Yande Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La Biblia es una colección de libros escritos en diferentes estilos literarios como narrativa, poesía y prosa. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con este tipo de literatura. Sí, todos reconocemos una narrativa cuando la vemos, como Los Juegos del Hambre o El Gran Gatsby. La mayoría de las personas pueden reconocer la poesía, ya sea Walt Whitman o las canciones de Bob Dylan. Todos los días estamos rodeados por prosa, como artículos noticiosos o ensayos. Ahora, todos estos ejemplos son literatura estadounidense moderna. Vienen de este periodo de tiempo y de esta región del mundo. Pero también tenemos literatura inglesa medieval de otro lugar y tiempo, o escritos griegos antiguos de ese lugar y tiempo. Así que cada época y cultura produce su propia clase única de literatura. Para leer la Biblia de manera correcta, necesitamos tener en mente que viene de esta parte del mundo y que fue producida en este periodo básico de tiempo. Entonces, ¿qué es lo especial acerca de la literatura judía antigua? Bueno, una característica clave es que carece de muchos de los detalles que los lectores modernos esperan en las historias y los poemas. Esto la hace parecer muy simple. Pero en realidad es literatura muy sofisticada. Cada detalle que se da es importante. Eso es genial, pero la falta de detalles significa que las historias están llenas de ambigüedades. Quiero decir, mira una de las primeras historias, Adán y Eva en el jardín. ¿De dónde salió esta serpiente que habla? ¿Por qué Dios permitió que estuvieran ahí? ¿Por qué Adán y Eva no murieron ahí mismo como Dios dijo que morirían? ¿Quién es esta simiente de la mujer que destruiría a la serpiente, pero sería mordido por ella? Sí, hay muchos enigmas en esta historia. Algunas de estas preguntas que tenemos, que no son detalles importantes en lo que el autor está enfocado, pero algunas de estas ambigüedades son intencionales. ¿Intencionales? ¿No guiaría esto a malas interpretaciones? ¿A que la gente llene los espacios en blanco con sus propias respuestas? Ese es un riesgo que los autores bíblicos tomaron al escribir de esta manera. Todos tendemos a imponer nuestras propias suposiciones culturales a la Biblia, pero aparentemente ellos pensaron que ese riesgo valía la pena. Estas singularidades son en realidad invitaciones a la aventura de la lectura y al descubrimiento. ¿Qué quieres decir? Por ejemplo, la extraña promesa acerca de la simiente de la mujer aplastando y siendo mordida por la serpiente. Esa palabra, simiente, es una pista para prestar atención a las genealogías, las cuales se encuentran a través de toda la narrativa bíblica. Ellas trazan el linaje desde Eva hasta el rey David y su descendencia. Y en el Nuevo Testamento, Jesús se conecta con la descendencia de este linaje real. Entonces, cuando lees los profetas, Isaías conectó a este rey con el siervo sufriente que moriría a favor de su pueblo. Después, en el libro de Apocalipsis, está esta visión simbólica. ¿Y puedes adivinar? Es acerca de una mujer y su simiente.
Es Jesús y sus seguidores quienes derrotan al dragón entregando sus vidas. Correcto. Así que cada parte de la historia está llena de ambigüedades, pero todo el conjunto tiene sentido. Este es el genio literario de la Biblia. Te obliga a seguir leyendo y luego a interpretar cada parte a la luz de las demás. Esto parece complicado. No sé si puedo hacer todo eso. Bueno, en realidad no se espera que notes todo esto por ti mismo de una sola vez. Este denso estilo de escritura te obliga a detenerte y luego leer cuidadosamente y embarcarte en este proceso interactivo de descubrimiento a través de toda la narrativa bíblica, a través de toda una vida de lectura y relectura. Ah, muy bien. Literatura de meditación. Sí, en el Salmo 1 leemos acerca del lector ideal de la Biblia. Es alguien que medita en las escrituras de día y de noche. En hebreo, la palabra meditar significa literalmente murmurar o hablar en voz baja. La idea es que cada día durante el resto de tu vida, tú lentamente, calmadamente, leas la Biblia en voz alta para ti mismo. Y luego hables sobre ella con tus amigos, reflexionando acerca de los enigmas, haciendo conexiones y descubriendo lo que todo significa. Y mientras dejas que la Biblia se interprete a sí misma, algo asombroso sucede. La Biblia empieza a leerte a ti. Porque al final de todo, los escritores de la Biblia quieren que adoptes esta historia como tu historia. Así que este estilo de escritura judía antigua debe crear formas únicas de narrativa, poesía y discurso. Correcto. Exploraremos todos estos estilos literarios, empezando con la narrativa bíblica. En la fiesta del Santísimo Nombre de María, el Papa celebró una misa junto a unas 50.000 personas que casi llenaron el Estadio Nacional de Singapur. El Papa dedicó tiempo a saludar a los asistentes, muchos de los cuales iban vestidos de amarillo y blanco para representar la bandera vaticana. La misa se abrió con un himno dedicado a María Inmaculada. En su homilía, Francisco reflexionó sobre el concepto de gran metrópoli que es Singapur y recordó que estas impresionantes obras solo son posibles gracias al amor. A volte succede che la grandezza e l'imponenza dei nostri progetti possono farcelo dimenticare, illudendoci di potere, da soli, essere gli autori di noi stessi, della nostra ricchezza, del nostro benessere, della nostra felicità, ma alla fine la vita ci riporta sempre a un'unica realtà. Senza amore non siamo nulla. Reflexionando sobre el amor, el Papa animó a los asistentes a responder generosamente a las necesidades de los pobres, tal y como hicieron los santos. El Papa concluyó su homilía recordando la figura del misionero San Francisco Javier, quien evangelizó tanto por aquella región durante el siglo XVI. Hoy, 100 años después, el catolicismo es la única religión que crece en Singapur. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. La
La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento y estamos aquí con este versículo 13, que es la complementación, ¿verdad?, de la continuación del 12. Un tal Ananías, hombre piadoso según la ley. Ahí ya introducimos anteriormente en nuestro estudio bíblico el hecho de que Ananías está según la ley, o sea, según la ley de Moisés, dándonos a entender que lo que Pablo también está haciendo es algo que está sellado y querido por Dios, ¿verdad? Le envía nada más y nada menos que a Ananías. Está acreditado, dice, por todos los judíos que vivían allí. Por todos los judíos que vivían allí está acreditado. Le querían, le apreciaban, le conocen a Ananías. Y ese pues es ese que se pone al lado, ¿verdad?, de Ananías y sale en una foto. Y entonces dice, mira, Pablo está aquí al lado de Ananías. Alguna vez te da risa por una parte, entendí yo, pero grandes personajes, algunas veces uno va y sale al lado de ese tipo, lo que sea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiero foto contigo, y se guayna, ¿verdad? Y yo recuerdo, por ejemplo, había ahí uno de la iglesia paraguaya, algo así, ¿verdad? Entonces, soy la cardenal, o sea, ahí la nuncio apostólico, y claro, estos personajes, claro, un cardenal, no te va a poder decir, no, se nos enseña la foto, o algunas veces también vemos, ¿verdad?, los políticos, de bandidos, oye, quiere ahí, no sé, y claro, después ya te publican y te dicen, mira, mani, vamos a ir a ver. O cuántas veces te sucede, eres ahora ya puedes tener misa, o para la misa, o tener políticos, se encenden en la foto, y bueno, se encenden, pero después te publica, mira, estuvo con el padre, estuvo con el obispo, estuvo con el papa, está con ellos la visita la papa, allí ahora sí, abrazadito, besadito, todo lo que vos quieras. O pero publicar, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué vas a hacer? Pero, queridos amigos, nadie pía lo vale. Lo que vale, como dice Pablo justamente, en la carta a los Corintios también, él después, ya tuya, patas y no mía. Lo que vale, lo que me juzga es mi conciencia, ahí Pablo. Ahí está, lo esencial y lo fundamental. Cómo nosotros respondemos entonces. Por eso, todas las otras cosas, todos los discursos, todos los wiroreí que nosotros podemos decir, queridos amigos, en ese sentido que el Evangelio mismo nos dice después, no el que dice, Señor, 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 el que entrará en el reino de los cielos. No, el que comienza a reflexionar, de catequesis lleva en esta presentación y conocimiento de la palabra de Dios. Y que pona peña de apetu uy es allí cua pona ña mindu pona va es para la dice ahí naña de ya anila ñaimo ati entonces la ñambo viva ñambo urra jaguerente al Señor Jesucristo o peña de ella hoy pona vamos allí no ahí entonces y más aún Pablo, recuerden que San Pablo es un hombre parenético, vean muy veces bañan de ella repetí, es decir, lo que yo soy es lo que yo tengo que demostrar. Y dijimos también en otra oportunidad, Pablo es uno de los únicos que encontramos aquí, que él mismo cuando predica, ¿saben qué dice? Queridos hermanos, imítenme a mí, hagan lo que yo hago, hagan así como yo vivo. Ay, besite oye, ya tengo muchas veces ya hay purube otra frase lleva, hagan lo que digo, pero no lo que yo hago, hey, la gente. Y así sucesivamente. Pero Pablo no, ¿por qué? Porque él es parenético, él es consecuente.
y ciertamente también por todo lo que estamos leyendo aquí, ¿verdad? Porque su testimonio de cambio, su testimonio de vida, su testimonio de conversión es una cosa impresionante. Entonces, al tener esa fuerza de Dios y al tener ese espíritu tan grande de parte del Señor, entonces Él es capaz de lanzarse, capaz de luchar y de empeñarse. Y entonces, aquí en el versículo 3, vino a verme y presentándose ante mí me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Y el milagro, en ese mismo momento pude ver. Queridos hermanos, quiere decir que en la medida en que respondemos obedientemente a lo que el Señor quiere, ciertamente que nosotros llegamos al objetivo esencial y fundamental de la vida del cristiano. Porque habla, primero, ir, acercarse, vino a verme. Segundo, el hecho de traer esa gracia de Dios, porque nadie se la guarajain, sino que el Señor mismo que me envía, ¿verdad? Entonces, Saulo recobra la vista. Y en la medida en que nosotros obedecemos y estamos abiertos a la gracia de Dios, dice, en ese mismo momento pude ver. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.